Etapa 18 del Tour de France del 2025, y este video yo lo tengo que separar en dos mitades. Básicamente por la cantidad de comentarios que estoy teniendo que tienen que ver con posturas un poquito extremas. A la gente le fascinan las posturas extremas y no tengo idea por qué diablos son tan atractivas las posturas extremas. Arranquen de las posturas extremas. Nosotros hemos dicho un montón de veces que toda la calidad tiene que ver con los puntos intermedios. Esto quiere decir con los grises. Una vez nosotros pusimos el ejemplo de los esquimales que son capaces de diferenciar 27 tipos de nieve, y cuando tú eres capaz de diferenciar la mayor cantidad de nieve posible, tu conocimiento es mucho más rico, es mucho más enriquecedor y puedes tomar un montón de decisiones que a lo mejor no podrías tomarlas desde la ignorancia. Y así, evitemos las palabras extremas, evitemos los conceptos extremos si queremos disfrutar de lo que nosotros estamos viendo. Un periodista del seguramente más reconocido canal de televisión dijo para la etapa de hoy que el Visma había sido un fracaso absoluto, era un fiasco. ¿En verdad te pareció un fiasco? De verdad, defíneme cuál fue tanto fiasco que hubo. Realmente, van segundos de la clasificación general, llevan una etapa con Simon Yates. ¿Cuál es el fiasco realmente? Ahora, yo varias veces en el Twitter he ido reconociendo, así como también aquí en el YouTube y también en el Instagram, que desde que Tadej Pogačar sentenció virtualmente el Tour de France, sencillamente se terminó la rivalidad entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Y cuando yo digo que se terminó la rivalidad entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, no quiero decir que se acabó para siempre. No, se acabó solo para este Tour de France. Jonas Vingegaard la tiene muy pero muy difícil y Tadej Pogačar, tal como están dando, la tiene muy pero muy fácil. JP, no es fácil ganarle a Jonas Vingegaard. Sí, lo sé, pero para las capacidades que tiene Tadej Pogačar, realmente no es tan complicado. Y así lo ha venido siendo durante todos estos días. Entonces viene una persona y me dice: JP, ¿tú qué dices? Que los Visma tienen un nivel patético. No, no he dicho que los Visma tienen un nivel patético ni que están haciendo el ridículo. No, eso te lo inventaste seguramente tú. Lo que yo estoy diciendo es que Jonas Vingegaard no tiene las herramientas para ganarle a Tadej Pogačar. Nosotros en el Criterium de Dauphiné habíamos hablado, y ojo, no ahora ni en la previa del Tour de France, sino que en las conclusiones del Criterium de Dauphiné habíamos dicho claramente que si no se llegaba a este Tour de France con al menos la capacidad para ponerse a rueda de Tadej Pogačar, sencillamente no iba a haber Tour de France y nuevamente Tadej Pogačar iba a terminar sentenciando al Tour de France. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron todos un poco cortos de rendimiento, o al menos cortos para terminar ganándose el Tour de France. No es que sean unos fracasados, no es que sus niveles son un fiasco, sino que sencillamente no están capacitados para ganarle a Tadej Pogačar. Nosotros tenemos que recordar que Tadej Pogačar es uno de los mejores ciclistas del mundo en prácticamente todos los terrenos, y no solo eso, es uno de los mejores ciclistas de la historia. Tadej Pogačar prácticamente va rompiendo récords todos los días y tiene seguramente la mejor defensa, el mejor equipo del Tour de France. JP, el UAE de Tadej Pogačar es un fiasco de equipo, porque si tú te fijas, el Visma Lezavaj, cuando se ponen en cabeza quedan 7 corredores, 6 corredores, mientras que del UAE solo quedan 4. Y cuando haces la comparación 1 a 1, el Visma es muchísimo más equipo que el UAE. Los del UAE son unos fracasados, y que si no fuera por Tadej Pogačar estarían hundidos en la clasificación. Basta ya, no funciona así. Señores, no funciona así. Aquí no hay ningún fracasado. Cada uno de los ciclistas que están corriendo el Tour de France son unos tipos realmente exitosos. Y los ciclistas que han abandonado, como Enric Mas, como Remco Evenepoel, como Carlitos, todos son exitosos. Todos. Con el solo hecho de terminar una etapa dentro del tiempo de la clasificación, ya puedes considerarlos como ciclistas exitosos. Hay que ser brillante para llegar a ese nivel. Si no te quedaste descolgado, si no hiciste un DNF en la etapa 1, tu nivel, ya te digo, es brillante. JP, ¿estás diciendo que Pipo Gana es un fiasco porque terminó abandonando en la etapa 1? No estoy diciendo eso. Pero sáquense por favor esas ideas extremas de la cabeza que no aportan absolutamente nada.
Lo que nosotros tenemos que hacer es entender el ciclismo. Aquí yo no voy a venir a defender a ciclistas ni a atacar a otros ciclistas, sino que lo único que yo vengo a hacer es explicar el ciclismo. Para eso me pagan. Yo soy un operador del ciclismo, soy un operador de la vida. Yo opero la realidad. Interpreto la realidad. Para mí el ciclismo es como una partitura. Yo lo que hago es tomo la partitura, la leo y te digo, esto es así. Y te la toco, te la interpreto para que tú lo entiendas mejor. Y de acuerdo a la interpretación tú puedes ir tomando decisiones. No entiendo, JP, ¿a qué te refieres con eso de tomar decisiones, explicar el ciclismo? Mira, yo te lo voy a explicar mejor. El lunes yo iba caminando por la calle y de repente voy pasando por la verdulería y afuera decía aguacates a 2 euros el kilo. En el supermercado donde yo lo compro cuesta 5 euros el kilo. 4,99 para ser exacto. Entonces yo voy y digo, oh, esto está barato y lo interpreto como barato. Ahora, no me sirve de nada solo interpretarlo como barato, sino que tengo que tomar alguna decisión. Porque las oportunidades generan decisiones. ¿Y qué es lo que hago? Como a mí me gusta el aguacate, ¡pum! Me compré una bolsa de aguacates. ¿Pero por qué te compraste una bolsa de aguacates, JP? Porque me gusta el aguacate. Además que con los aguacates, yo como buen chileno te vengo a explicar. Te puedo explicar con aguacate, con manzanita, con lo que sea necesario para que tú puedas entender el ciclismo. Yo no soy ningún fanático de ningún ciclista, yo no soy fanático de ningún equipo, yo no soy ni pro Pogačar ni anti Pogačar, yo no soy ni pro Visma ni anti Visma, yo no soy anti Renko Evenepoel, yo no voy a venir aquí diciendo tonterías, lo único que yo digo, lo único que yo tengo que hacer es mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Interpretar el ciclismo. Y con la interpretación del ciclismo, con la lectura de carrera que estoy haciendo, con la lectura de la partitura, yo tengo que tomar una decisión. O compro paltas, compro aguacates o no los compro. En un lugar están a 5 euros, en otro lado están a 2 euros. Ahora tenemos que comparar si el de 5 euros es 2 veces y medio mejor que el de 2 euros, porque si no, igual valdría la pena seguir comprando el de 5 euros. ¿Es mejor el de 5 euros? No. Estos aguacates estaban perfectos, entonces me los compro. Eso es todo. En el ciclismo es exactamente lo mismo. Se nos da cierta situación y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Nos metemos al juego o nos salimos del juego? ¿Hacemos un ataque? Nos quedamos mejor en el pelotón porque puede ser menos peligroso y podemos descansar un poco mejor. ¿Qué fue lo que pasó en la etapa número 18? Un grupo de ciclistas muy pero muy bueno, lleno de escaladores, lleno de calidad, atacó por delante y se terminó yendo. En ese grupo iba Primož Roglič, Ben O'Connor, Matteo Jorgensen, Einer Rubio, Felix Gall y un montón de ciclistas buenos, puros buenos. ¿Qué fue lo que dijo el UAE? Oye, es que lo que pasa es que aquí hay muchos ciclistas buenos. Nosotros tenemos que ir apurando un poco y no tenemos que darle mucha ventaja. El UAE empezó a apurar, chiqui, chaca, empezaron a poner su ritmo y realmente no le dejaron que se fueran muchos. Se fueron un minutito, después un minutito y medio, después 2 minutitos y creo que llegaron hasta un máximo de 3 minutos. Esa distancia la mantuvieron por un montón de kilómetros y subieron el primer puerto, bajaron el primer puerto. Tocaba subir el Col de la Madeleine. Sin embargo, aquí cambió un poquito el guión. ¿Por qué se puso a tirar el Visma Leservais? JP, el Visma Leservais, que es espectacular y quieren endurecer la carrera. Tranquilo, vamos a ver qué es lo que propone el Visma Leservais. El Visma Leservais se pone en cabeza de carrera. Recordemos que Matteo Jorgensen estaba por delante y podía terminar haciendo el gregario de puente. Y en el Col de la Madeleine empezaron a poner su ritmo. Chiqui, chaca. Y a medida que se iba fundiendo, qué sé yo, el Tig Benoit, se ponía a tirar al Victor Campenaerts. Se ponía a tirar chum. Y una vez que se fundía el Victor Campenaerts, pum, se abría. Le tocaba seguramente al Simon Yates. El Simon Yates empezaba pum, a poner un ritmo por delante y cada vez iba quedando menos y menos gente. Pero ojo, aquí nosotros tenemos que entender una cosa. Todavía faltaban un montón de kilómetros para la meta, faltaban, qué sé yo, 80. Y el Simon Yates, pum, dale que te pego. Poco a poco se empieza a quedar toda la gente y al Visma Leservais finalmente le queda solo un gregario. El Sepp Kuss. El Sepp Kuss empieza chiqui, chaca y se empieza a descolgar todo el mundo hasta que al final el Sepp Kuss pone el turbo y cuando faltaban más o menos unos 73 kilómetros para la meta, ¡pum! Arranca con fuerza el Jonas Vingegaard y todo el resto del pelotón le dijo,
ándate lejos. Era demasiado el nivel que había puesto el Jonas Vingegaard. A su rueda obviamente saltó Tadej Pogačar porque está defendiendo el Tour de France. Solo tiene que defenderse de Jonas Vingegaard y se puso su rueda sin problema, sin complicarse mucho y con una facilidad realmente aplastante. Jonas Vingegaard puso otro acelerón, sin embargo no fue capaz de hacerle daño alguno a Tadej Pogačar y entre medio quedó el Florian Leibowitz. Florian Leibowitz no sabía si irse con los de adelante o quedarse con los de atrás y se quedó ahí flotando entre medio, que llegaba, que no llegaba y finalmente hizo un esfuerzo extraordinario y ¡pum! Terminó llegando. Pero después el Vingegaard nuevamente apretó porque no le gusta llevar gente por detrás y colapsó nuevamente el Florian Leibowitz. Finalmente el ritmo de Jonas Vingegaard era muy pero muy alto y terminó llegando a la fuga que iba por delante, a toda esta fuga que nosotros le llamamos la fuga de los grandes ciclistas porque en realidad iban puros buenos. Y como el Visma Lease a Bike tenía un gregario de puente, que era Matteo Jorgensen, se puso por delante y empezó a tirar fuerte. Y de ese grupo se empezó a quedar un montón de gente. Y finalmente el grupito, que eran como 6 o 7 ciclistas, empezaron a hacer camino al andar y se fueron para adelante. Por detrás, el Florian Leibowitz iba perdiendo cada vez más tiempo, pum, 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 20, 30, 40, 50 segundos. Y cuando llevaba más o menos un minuto y medio perdido, empieza a recuperar. Y en el descenso finalmente hizo un esfuerzo extraordinario. Y los ciclistas que iban por delante por la fuga de repente se empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué estamos tirando tan fuerte? ¿Tiene algún sentido tirar tan fuerte? ¿Hay algo realmente en peligro de lo que nosotros vengamos arrancando? Realmente no. Así que bajaron un montón el ritmo y finalmente poco a poco empezó a llegar Florian Leibowitz hasta que finalmente terminó enganchando con el grupo de adelante. En el grupo que también venía su compañero Primož Roglič. La persecución de Florian Leibowitz, ojo que esto es súper importante, duró más o menos unos 30 kilómetros, 33 kilómetros, porque se cortó más o menos en el kilómetro 73 y vino recién a enganchar en el kilómetro cuando faltaban unos 40 kilómetros para la meta. Y aquí es súper importante ir entendiendo algunas cosillas, porque por delante tenía a su compañero Primož Roglič, que perfectamente se podría haber descolgado para darle una manito. Sin embargo, Primož Roglič no se descolgó. Y una vez que llegó finalmente Florian Leibowitz, ahí Primož Roglič se puso a tirar. ¿A tirar para qué? No tengo idea. No tenía absolutamente ningún sentido ponerse a tirar. Entonces, como no tenía sentido ponerse a tirar, Primož Roglič se abrió y realmente ahí nadie quería tirar, se formó un parón, porque en realidad no tenía sentido estar arrancando de gente. ¿De quién estás arrancando? De nadie. ¿Quién te está propinando algún tipo de peligro? Nadie. Están todos muy cortados por atrás, vienen como a 2 minutos de diferencia y los que vienen por detrás tampoco es que sean tan peligrosos. La calidad, para ser sinceros, estaba toda por delante, no había nada que hacer. Así que Matteo Jorgensen realmente no quería tirar, Primož Roglič tampoco quería tirar y los otros ciclistas que venían de la fuga, bueno, ellos estaban buscando su etapa y tampoco querían tirar. ¿Y te recuerdas la analogía de los aguacates, de las paltas? Bueno, pasa eso. ¿Qué pasa cuando nadie quiere tirar? Hay que tomar una decisión. Y finalmente, Ben O'Connor lanza un ataque y se va en solitario. Un poquito después, Einar Rubio se va por detrás y un poquito después Matteo Jorgensen se va por detrás. Estos 3 ciclistas empezaron a hacer camino al andar y aquí poco a poco se empieza a decidir la cosa y se empieza a dilucidar cuáles son las intenciones de cada uno. La gente en Twitter se tiraba del pelo. ¡Oh! ¿Qué está haciendo Matteo Jorgensen? El objetivo de Matteo Jorgensen es descolgar a Pogačar. ¿Cuándo lo va a descolgar? Madre mía. ¿Cómo Matteo Jorgensen, que viene de la fuga, que ha trabajado todo el día, va a descolgar a Tadej Pogačar? No tiene sentido, sinceramente. No tiene sentido. No puede. Físicamente no puede. Yo sé que le gustaría, le encantaría, pero no puede descolgar a Pogačar. Ni siquiera Vingegaard fue capaz de descolgar a Pogačar. Ni siquiera Vingegaard. ¿Cómo Matteo Jorgensen va a descolgar a Pogačar? Finalmente Matteo Jorgensen se fue por delante y tiene 2 funciones. Si las cosas salen bien, Matteo Jorgensen podría llevarse la etapa. Y una etapa más para el Visma Lease a Bike no es malo. Es una buena estrategia. Si las cosas salen mal y Matteo Jorgensen se termina descolgando de los otros 2, perfectamente podría transformarse como nuevamente un gregario de puente y eventualmente ahí hacerle nuevamente un ritmo a Jonas Vingegaard. Dure lo que dure, pueden ser 2 kilómetros, pueden ser 5 kilómetros, pueden ser incluso 200 metros. Todo sirve. Finalmente estos 3 ciclistas se van para adelante y por detrás, como no habían objetivos, se pararon.
¡pum! Empezaron a perder 10, 20, 30, 40, 50 segundos, un minuto y medio. Estaban paradísimos. Estaba hablando de que a ritmo de aficionado, no era ritmo de carrera, era ritmo de aficionado. Y que no habían objetivos realmente. Jonas Vingegaard tenía un ciclista por delante. Tadej Pogačar tenía todo su equipo por detrás, que venía por ahí no sé dónde, pero venían pillando por detrás. El gran objetivo de Pogačar no era ganar la etapa, sino que era conservar el amarillo. Estamos en la etapa 18, no estamos en la etapa 4. Primož Roglič a lo mejor podría haber atacado con ellos, sin embargo se le fue. Felix Gall a lo mejor también podría haber atacado, pero también se le fue. Tim Arensman, que a lo mejor también venía más o menos, podría haber atacado, sin embargo se había cortado ya y no venía con muchos ánimos, así que se le ocurrió atacar a Florian Leibowitz. Pasó de largo y terminó yéndose. ¿En solitario, JP? Sí, en solitario. ¿Qué fue lo que pasó? Primož Roglič dijo, mira, yo no voy a ir a buscar a mi compañero sinceramente. Pogačar dijo, a mí no me miren. Jonas Vingegaard dijo, yo tengo un compañero por delante. Tim Arensman dijo, yo estoy reventadísimo. Felix Gall dijo, a mí me gustaría ir, pero ya, ataco. Intentó atacar Felix Gall, pero ya se le había ido demasiado Florian Leibowitz y ya se le había ido muchísimo el trío de adelante, que ya estaban como a 2 minutos, así que no había nada que hacer. Así que ese grupito de Pogačar finalmente iban puro tonteando, conversando, nadie quería tirar, nadie quería forzarse y finalmente todos los que venían por detrás, todos los que se habían cortado del grupo original, finalmente terminaron llegando a este grupo de los grandes favoritos. Florian Leibowitz llegó hasta cierto punto a estar como a más o menos unos 30 segundos de la fuga de los 3 ciclistas que iban por delante, que iban pasando muy pero muy bien, pero nosotros tenemos que recordar que la aventura de Florian Leibowitz no partía ahí, sino que partía más o menos unos 73, 70 kilómetros para la meta. Así que el Florian Leibowitz ya venía con un montón de trabajo ya hecho y no fue capaz de llegar al trío que iba por delante y finalmente se terminó inevitablemente, no cortando porque iba solo, sino que empezó a perder tiempo más y más y más y más, hasta que al final se le fue yendo cada vez más y más y más la fuga. Por delante, Matteo Jorgenson tampoco pudo aguantar el ritmo de los 2 ciclistas que iban por delante. Matteo Jorgenson, recordemos que ya había trabajado un montón y él había sido el gran artífice de distanciar a Florian Leibowitz en el puerto anterior, en el Col de la Madeleine. Y finalmente se termina descolgando. No hay Matteo Jorgenson para disputar la etapa. Así que finalmente cuando se descuelga Matteo Jorgenson, Einar Rubio y Ben O'Connor empiezan a darse relevos, empiezan a comunicar bien, hasta que finalmente Ben O'Connor dice, no te veo muy bien Einar Rubio, voy a aprovechar para matarte ahora. Finalmente Ben O'Connor ataca a Einar Rubio y finalmente se va en solitario. Por detrás, en el pelotón que había pillado el grupo de los grandes favoritos, de los grandes aspirantes, había llegado prácticamente todo y habían varios ciclistas del DSM, del Picnic, y empezaron a tirar pum, 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 porque había un montón de intereses con que no se fuera Florian Leibowitz por delante. Y como veían por la tele, como les venían diciendo que Florian Leibowitz no venía bien, había trabajado demasiado y realmente venía a menos, empezaron a apurar el paso por detrás. Luego se metió el UAE, el Visma, se empezaron a meter todos, apuraron muchísimo el ritmo y finalmente terminaron atrapando a Florian Leibowitz. Florian Leibowitz le apuraron un puntito más y se termina cortando, uno menos. Y cuando ya quedaba muy poquito para la meta, Jonas Vingegaard intenta ponerle un nuevo ataque a Tadej Pogačar, sin embargo no fue capaz de llegar. Sin embargo, Tadej Pogačar está muy pero muy fuerte, no es capaz de hacerle absolutamente ningún daño a Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar. Y como Tadej Pogačar quería llegar con su equipo tirando y Jonas Vingegaard le arruinó los planes, Tadej Pogačar le hizo un ¿quién manda aquí? Así que le atacó por detrás cuando faltaban más o menos unos 800 metros y le terminó metiendo como 30 segundos más, algo así, 20 segundos más. Es irrelevante. El Tour de France ya lo tiene ganado Tadej Pogačar y lo único que nos está demostrando es que si este ataque lo hubiese hecho a 70 kilómetros por detrás, hoy le hubiese metido seguramente 5 minutos a Jonas Vingegaard y Jonas Vingegaard a su vez le hubiese metido 5 minutos más a Florian Leibowitz y Florian Leibowitz le hubiese metido unos 2 o 3 minutos más a Oscar Only que venía por detrás y bueno, no nos ponemos en situaciones ficticias porque sencillamente no se dieron. Lo que me llama la atención aquí son varias cositas. En primer lugar, la distinta vara para medir. Porque en el Giro de Italia
Se le criticó muchísimo a Juan Ayuso por no colaborar o no supuestamente colaborar con Isaac del Toro cuando realmente no correspondía. Tenía un montón de trabajadores en el UAE, un montón de gregarios, pero la gente estaba obsesionada con el que tenía que tirar. Era Juan Ayuso. ¿Tirar para qué? No tengo idea. Tirar por tirar. Sin embargo, cuando Florian Lipowitz necesitaba una manito de parte de Primož Roglič, en ningún momento Primož Roglič decidió ayudarlo. Primož Roglič perfectamente se podría haber descolgado y haberle dado una manito a Florian Lipowitz, pero no se la quiso dar. Se la podría haber dado cuando faltaban 70 kilómetros atrás, a lo mejor hubiesen ido los dos haciendo camino al andar, sin embargo no. Primož Roglič dejó que Florian Lipowitz, el tercero de la clasificación general y el maillot de líder de los jóvenes, se hiciera una pillada de 30 kilómetros, 33 kilómetros creo que fueron, y no le dio absolutamente ninguna manito. Después, a lo mejor cuando se descolgó del grupo de Pogačar, también podría haberle dado una manito. No se la dio, y gracias a eso el tercer lugar corre peligro, y no solo el tercer lugar, sino que también el maillot de jóvenes. Le queda una etapa que defender todavía y la cosa está ahí. Los ciclistas del Picnic, los gregarios de Óscar Ollí, se ven súper organizados y da la impresión de que vienen muy mentalizados en conseguir el tercer puesto de la clasificación general. Críticas a Primož Roglič en las redes sociales, cero patatero. Primož Roglič da la impresión de que es un personaje sagrado y el único que lo hace mal es Juan Ayuso. Sin embargo, tenemos estos egoísmos y estas distintas maneras de medir que a mí realmente no lo sé. No sé por qué hay favoritismos dentro del pelotón. Me cuesta entenderlo. Me cuesta entender por qué una persona es fanática de UAE. ¿Qué tiene UAE, los Emiratos Árabes, para hacerme fanático del UAE? No tengo idea. La gente es fanática de los Emiratos Árabes. Le gustarán los árabes a lo mejor. A lo mejor hay camellos por allá. A lo mejor le gusta el petróleo. No tengo idea. O a lo mejor es hispanofobia. No tengo idea. ¿Por qué le tienen tan mal a Juan Ayuso? O por qué al otro sí y al otro no sé. Son cosas raras, no entiendo a la gente fanática, no entiendo a la gente que pierde la cabeza. Recuerden que a mí me gustan los grises, me gusta ir entendiendo cada una de las situaciones. Y cuando entiendo las situaciones, yo puedo operarlas. Si yo no supiera que los aguacates costaban en el supermercado 5 euros, yo jamás hubiese comprado a lo mejor aguacates a 2 euros. O a lo mejor hubiese sido el tonto que se compró los aguacates a 15 euros en la otra tienda. Porque siempre hay un tonto. Así que ¿qué quieres que te diga? Tadej Pogačar en esta etapa sale más reforzado todavía. No solo reforzado con el tiempo que le metió a Jonas Vingegaard, que si bien es cierto fue poquito y ya no hacía falta, también se terminó llevando las bonificaciones. Terminó saliendo segundo de la etapa y Jonas Vingegaard tercero de la etapa. El gran damnificado del día fue Florian Lipowitz en una etapa que finalmente terminó siendo súper difícil. Hoy pasaron muchísimas cosas y cuando pasan un montón de cosas y el terreno es difícil y la etapa es exigente, generalmente vemos a grandes ganadores y grandes perdedores. El gran perdedor de hoy fue Florian Lipowitz, que si bien es cierto no terminó perdiendo el maillot de los jóvenes, sí le va a tocar seguramente en la siguiente etapa cambiar un poco el planteamiento y tratar de ser un poco más conservador, porque como le salga bien la jugada a los Picnic, es posible que el sábado se terminen llevando doble premio, el podio del Tour de France y el maillot de líder de los jóvenes. Así que le va a tocar defender a Florian Lipowitz y tomarse las cosas mucho más en serio. Espero que le llegue algún tipo de tirón de oreja a Primož Roglič, porque no se puede ser tan egoísta. Hoy Florian Lipowitz necesitaba una manito y Primož Roglič decidió no dársela. Ahora, perfectamente Florian Lipowitz se podría haber quedado en el grupo de atrás, al darse cuenta de que no era capaz de pegarse con Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, que es algo totalmente normal. A lo mejor la mejor decisión hubiese sido quedarse defendiendo su tercer puesto de la clasificación general y su maillot de jóvenes en el grupo de atrás, en el grupo perseguidor. Eso de atacar en solitario siendo el líder es una epopeya épica completamente innecesaria y hoy arriesgó y terminó perdiendo. Y aquí no se puede perder, no se permite perder. Así como tú tampoco no te puedes perder las grandes ofertas de Sirocco, porque con el link que está apareciendo aquí, tú puedes obtener un 10% de descuento por sobre todas las ofertas de Sirocco. Recordemos que Sirocco es una tienda virtual de indumentaria ciclista
de primer nivel a unos precios realmente de locura. Y si tú cliqueas desde el link que te estoy dejando aquí, tú no solo puedes obtener un 10% de descuento sobre todas las ofertas, sino que además le das una manito al código del ciclismo. Y si tú extrañas los videos un poco más teóricos que venimos haciendo desde el 2022, porque sencillamente YouTube me los eliminó, me los forró, tú puedes ir al Patreon, que también aquí está el link. Y con una pequeña cuota tú puedes ver todos los videos antiguos. De esta manera tú puedes ir revisando todo el conocimiento con el fin de seguir entendiendo el ciclismo y sacarle el mejor provecho, tomando las mejores decisiones en el momento exacto, como yo con los aguacates. No mucho más que decir, nos vemos. Adiós.